Cuba es una isla llena de historia, cultura y belleza, pero también marcada por una profunda crisis que se agrava cada día. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all A pesar de la proliferación de pequeños negocios privados, MIPYMES y otros, estos no han sido suficientes para solucionar los problemas más apremiantes, como la alimentación y las necesidades básicas que siguen siendo un reto diario para la mayoría de los cubanos. there are the things I want Desde mi punto de vista, no hay un solo día en el que pueda decir, wow, qué gran cambio para bien. No. Incluso el retroceso cultural es evidente y se nota más en los niños, adolescentes y jóvenes de hoy en día que se ven diferentes a los de hace años atrás, varios años atrás. Y esto se refleja en su vocabulario, principalmente en sus actitudes, acciones, vestuario y la música que escuchan, que creo que influye mucho en todo esto que acabo de mencionar. Música que incluso se escucha en las escuelas, en las actividades escolares, en los cumpleaños, círculos infantiles. Curiosamente, en vísperas de fechas especiales, se observa una mejora temporal. El pan diario vendido por la libreta de abastecimiento mejora en calidad. El abastecimiento de agua es casi diario, cuando lo normal es que el suministro de agua venga una vez a la semana o una vez al mes o una vez al año. Y además se distribuyen productos gratuitos, como pueden ver en este video. Aquí yo muy contenta porque hoy 24 de julio parece que es un día especial o está cerca de algún día especial que nos han vendido. Miren esto, deja mirar la cámara. Miren este pan de la bodega, que es suavecito, que blandito, que bien elaborado y doble. Dos por persona, wow. Pero miren esta cantidad de huevos, 10 huevos por persona. ¿Dónde se ha visto? ¿Cuándo se ha visto esto? Y además, un arrocito gratis, 1 libra por persona. Y qué limpiecito, qué bueno está. Guau, guau. Ya para seguirles hablando de la cuota, miren, aquí le estamos haciendo el favor a una amistad de nosotros de comprarle la cuota y ya llevamos 3 meses comprándole la cuota. Entonces, esto que les voy a enseñar ahora es la cuota de 3 meses, con lo que se supone que un cubano debe vivir 3 meses. Digo que se supone que debe vivir porque eso es para lo que alcanza el salario. Miren, esto es un jabón para bañarse, recuerden que esto es para 3 meses, un jabón para bañarse, un jabón para lavar, azúcar prieta o morena, como le dicen algunos, chícharos para 3 meses, más chícharos, es que esto fue el poco de un mes y el poco de otro, cigarros, no sé para qué sirven, solo son malos para la salud, y arroz. Aquí supongo que está, bueno, esto pesa bastante, no lo voy a levantar. Aquí está el arroz de 3 meses. 2 libras que dieron gratis porque estamos en una fecha especial. Los cubanos que me están viendo saben de lo que estoy hablando. Y bueno, habrán 10 libras ahí, supongo, para 3 meses. Así vivimos felices como lombrices 3 meses, alimentándonos súper bien. Este es el real. Uy, tiene un hueco, ¿qué es eso? Pam, 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 pam. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. No, y mañana tiene moho. A ver si lo puedo abrir. Uy. Bueno, esta debe ser la comida de muchos cubanos, así que yo me río, pero ustedes saben lo que quiero decir. Aquí estamos tratando de tostarlo, pero miren esto, ni se tuestan. Ay, Dios mío. A mí me dijeron unas amistades que viven cerca de la panadería que lo mismo descargan sacos de plátano, de yuca, de calabaza, que siempre es algo diferente. Ese es el resultado, este es el resultado. Bueno, aquí está lindo porque está tostado, pero ya ustedes vieron el real.
Esta mejora temporal en tiempos festivos es similar a una antigua táctica romana, donde se ofrecían pequeños alivios para mantener a la población satisfecha momentáneamente. A esto se le conocía como pan y circo. Pero la realidad es que estos cambios son solo una fachada y no solucionan los problemas estructurales. La esperanza de vivir en un país mejor se va desvaneciendo, los precios suben cada día más y muchas personas no tienen los medios para salir adelante. Comprar un par de zapatos para que un niño vaya a la escuela se ha vuelto una tarea titánica. Para muchos cubanos, la única esperanza de una vida mejor es salir del país. Sin embargo, las restricciones y dificultades para obtener visas y permisos hacen que esta opción sea casi imposible para la mayoría. Las largas esperas, la burocracia y los altos costos asociados con el proceso migratorio dejan a muchos en un estado de desesperanza aún mayor. En fin, Cuba sigue enfrentando grandes desafíos. Es necesario un cambio profundo y sostenible para que el pueblo cubano pueda vivir con dignidad y prosperidad. Ya que les estaba comentando sobre el pan de la bodega, quiero enseñarles cómo lo trasladan. En el suelo de un camión, al aire libre y con las manos sucias. Me gustaría ver cómo lo elaboran. No quiero pensar que estamos compitiendo con la comida callejera de la India. Les voy a dejar unas imágenes de la cotidianidad del cubano, de la mayoría, para no generalizar. Horas de fila para extraer dinero porque muchos salarios son pagados por tarjeta y después no hay efectivo en los cajeros para extraer. Y aunque se han creado otras opciones para obtener el efectivo, no son ni suficientes ni tan eficientes para que el cubano disfrute de una vida normal sin tantas trabas absurdas alrededor. La otra situación cotidiana es la escasez de agua, que puede faltar días, semanas, meses y hasta años. Por increíble que parezca, hay personas que viven ahorrando el agua y el dinero para comprarla. El transporte, otro gran problema. Como pueden apreciar, ninguno insignificante, todos de vital importancia para el correcto funcionamiento de la sociedad. Al contrario de lo que se aprecia desde fuera, el cubano vive bastante estresado. Una vez escuché la frase de alguien que no vive en Cuba, por supuesto: qué felices son con tan poco. Y es que el cubano se ríe mucho, pero no se imaginan la carga mental que provoca la preocupación constante por agua, electricidad, comida, medicinas y otros bienes fundamentales para la vida. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco muchísimo. Un saludo especial a mis miembros. Recuerden regalarme un like y dejarme un comentario sobre qué les pareció este video. Chao.